significa de que hay una situación compleja que puede estar ocurriendo y que va en contra de ese sistema que está diseñado. Y eso es lo que pasa con aquel cristiano que no ha decidido confrontar sus pecados y el poder arrepentirse de ellos y decir al Señor, Señor, yo he cometido estos pecados, reconozco esto y yo me quiero arrepentir. Señor, oye mi oración. El pecado es como si fuese basura. Es como si fuese basura que está metida en una tubería. Aquellos pecados no confesados, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo basura en esa tubería. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa tubería está tupida de basura? Se tapa y no puede fluir libremente. Y eso es lo que pasa con aquel cristiano que no ha querido aceptar su pecado y querer reconocerlo. Lo que estamos haciendo es que estamos evitando que el Señor pueda fluir fácilmente en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, esa razón número uno, el por qué a nosotros nos puede costar el que nosotros brillemos como el Señor quiere que nosotros seamos. Esa razón número uno. Y la razón número dos es lo siguiente, es que nosotros podemos tener miedo al hombre. Que tan a menudo escondemos nuestra luz por medio de opiniones de otros. Nosotros queremos ser aceptados y apreciados por los demás, pero el mundo nos dice que hablar acerca de Dios es un tabú. Dicen que la religión es para los domingos y de lunes a sábado tú puedes tener tu propia vida, pero Dios desea que nosotros brillemos todos los días de nuestras vidas. Amén. En otras palabras, que hay oportunidades que a nosotros se nos puede presentar durante la semana, el poder testificar al Señor y dar el Evangelio. Y en aquella oportunidad que cuando nosotros tenemos miedo al hombre, entonces nosotros no estamos brillando como el Señor quisiera que nosotros brilláramos. Y esas pueden ser dos razones por las cuales nosotros no brillamos tanto como el Señor quiere que Él lo desea para nuestra vida. Número uno, pecados no reconocidos y pecados no arrepentidos y pecados no confesados delante del Señor. Eso es número uno. Y número dos, que nosotros podemos tener miedo al hombre para dar las buenas noticias, la salvación a las personas. Y yo con esto concluyo estos dos versículos de Filipenses. Está muy bueno. Concluo significa... Está muy bueno, está muy bueno. Vuelve a oírlo, pero sí. ¿Cómo? Concluo significa... En YouTube. Otro curso de este. Yo lo oigo, yo después que lo grabo lo oigo. Porque es que él va profundo, él va palabra por palabra y él va al contexto original. Sí, eso es importantísimo. Mira, yo una cosa que me he dado cuenta es que a medida que uno profundiza más en la palabra, más cambio vamos a ver en nuestras vidas. Amén, amén. Porque, como dice la Biblia, la palabra es viva y eficaz. Amén. Más importante que cualquier espada de doble filo. Y a medida que estamos alimentándonos de ellas debidamente, Dios produce el cambio en nuestras vidas. No, y otra cosa, la palabra también dice en Santiago que acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Exactamente. Y Dios se va, Jerry habló de eso el miércoles, Dios va revelándonos, Dios va dándonos a nosotros a través del Espíritu más y más progresivamente. La vida del cristiano es progresiva, a medida que, es lo que dice la palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso tiene un propósito divino. Dios puede revelarnos todo lo que Él quiera en su voluntad, en un momento, pero yo pienso que lo hace poco a poco para ir desarrollando perseverancia en nosotros y para perfeccionarnos como cristianos. La palabra dice que Dios nos va a perfeccionar a nosotros poco a poco. Amén. Y amén. Hay un tema que yo quisiera compartir y es Mateo 7, porque estaba pensando, bueno, yo por lo menos llevo bastante tiempo hablando de quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, en esa sintonía. Más que he estado hablando por años, yo diría, por unos cuantos años, nuestra posición de Cristo, etcétera, 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 pero lo que he querido hacer últimamente es cambiar un poco
el énfasis y el poder hablar áreas de conductas y comportamiento que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Y uno que yo estaba pensando y echándole cabeza en Mateo capítulo 7, y dice así del 1 al 6, para que ustedes sepan de antemano lo que podemos empezar la próxima semana. Wow. Vayamos leyendo ya. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, así tú serás juzgado. Y con la medida con que tú medís a otros, así es como a ti te van a medir. ¿Y por qué miras la mota? Moti. No, a moti. ¿Por qué miras a moti que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y aquí la viga en tu ojo? Wow. Allá vas. Suena la palabra que viene. Hipócrita. Wow. Suena la bomba. Hipócrita. Wow. Echa primero la viga de tu ojo. Echa primero, fíjate, la viga de tu ojo. Y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. No las rehuellen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Así que yo lo que quisiera hacer es por unas cuantas semanas hablar de esos 6 versículos de Mateo capítulo 7. Y claro, yo veo estos versículos bastante relacionados a Filipenses capítulo 2 del 14 al 15 de estos versículos. Hay mucha relación ahí. Ahora, lo interesante de este versículo, ya para darle una nota, no significa que el cristiano nunca debe juzgar, porque habla la palabra que el cristiano debe estar en una posición de juzgar, y eso es lo que vamos a hablar. Aquí habla más que todo de juzgar de una manera crítica, de una manera negativa, de una manera destructiva, acusatoria, en vez de tener una actitud de juzgar para poder edificar la vida de esa persona. Entonces son actitudes que hay en nuestro corazón. Entonces la próxima semana, todavía me tengo que sentar y a ver cómo voy a hacer el esquema, pero posiblemente la primera parte de la enseñanza va a ser de que nosotros podemos juzgar basado en ciertos tipos de criterios que el Señor pone en su palabra. Pero el juzgar de una manera condenatoria, que esta persona no me cae bien y estoy desarrollando una mala actitud con respecto a esa persona, ese tipo de juicio está condenado por el Señor. Y como dice el Señor, es así, tú juzgas a las personas de la misma manera, y Dios dice, no te preocupes, yo me voy a encargar que las personas te juzguen a ti igualito. Y eso yo lo que le digo a mis hijos, cuando hay una pelea entre los dos, yo le digo, mira, fulano de tal, te voy a decir una cosa, cuidado con tu comportamiento, porque tú sabes lo que Dios va a hacer. La vida es un boomerang. Tú tiras el boomerang y a ti te va a regresar. Y lo que Dios se va a encargar de tu vida es de que si en esa área que tú has estado, tú sabes, torturando a tu hermano, Dios se va a encargar de que haya un verdugo, posiblemente en el trabajo en la universidad, que te trate a ti igualito. Así que prepárate lo que el Señor va a hacer. Y es interesante que cuando eso es un principio bíblico, porque el versículo 2 de Mateo 7 lo dice claramente. Es interesante que cuando yo le he dicho eso a uno de mis hijos, ha cambiado. Es la verdad de Dios. Tú tratas así a tu prójimo, no te preocupes, Dios se va a encargar de alguien que te trate un verdugo de la misma manera. Un verdugo. No te preocupes, un verdugo. No, Dios se va a encargar, tú no lo tienes que buscar. No te preocupes, Dios se va a encargar de eso. No te preocupes. ¿Tú sabes cómo tenía el dicho popular en mi país? Nunca digas de esa agua no beberé. Exactamente. Agua que eu bebo mucho. Exactamente. En Santo Domingo dicen peor. No escupas para arriba. En Cuba también dicen así. No escupas al cielo que te cae a ti. No se te daría me decía que se tenía que el carro, porque mi mamá le regaló carro. Hay 2 carros, ¿verdad? Entonces este es mío y este es el mío. Y no te lo presto y no te lo presto. Entonces lo senté, ¿verdad? Entonces empezaron a decirse las cosas.
Pero nada más que falta alguien, falta Carlos. ¿Qué crees, Dani, que diría Carlos? Porque Carlos ha prestado sus carros mientras ustedes nadie tenía. Entonces, porque dice uno, no, porque uno me lo cuida, porque vos aquí, porque vos allá, eso, ¿verdad? Y le digo yo, si Carlos estuviera ahí sentado, ¿qué te diría Carlos? Y es parecido a eso. O sea, él dijo, se quedó, o sea, me diría lo mismo que yo le estoy diciendo a mi hermana. Pero nada más que su hermano no está aquí, pero ustedes están seguros de lo que él va a decir. No me quedo a mi carro. Eso de verdad que es verdad, porque los hace reaccionar. Y yo, bueno, claro, eso de Mateo capítulo 7 es algo que yo quiero aprender. Yo quiero estar en esa sintonía perfecta con el Señor en esa área. Y yo me he dado cuenta que para nosotros es fácil juzgar. Es verdad. A nosotros es fácil juzgar. Y lo interesante es, haciendo este estudio que yo lo he estado haciendo en los últimos días, que nosotros muchas veces nos ponemos en una posición de juez y nosotros muchas veces adivinamos la intención y el corazón de esa persona cuando verdaderamente esa no es nuestra posición. La única persona que sabe la motivación correcta de una persona es única y exclusivamente Dios. Amén. Entonces por eso se debe que el juzgar, uno debe tener mucho cuidado. Uno no puede juzgar a las personas en cierta manera porque uno no sabe las intenciones del corazón de ellos. Entonces lo que pasa es de que muchas veces yo interpreto el comportamiento o la conducta o la motivación de una persona basada en mis experiencias. Exactamente. Pero posiblemente las experiencias de esa persona han sido muy diferentes a la mía. Entonces lo que yo concluyo de esa persona está totalmente erróneo porque las experiencias de esa persona han sido muy diferentes a la mía. ¿Entiendes a lo que me refiero, verdad? Si tú ves lo que me pasó a mí hoy, tiene que ver con eso. Ajá. Déjame a modo rápido. Yo estoy leyendo un libro de un hermano, ¿viste? Es un hermano que habla de cómo ser un buen escuchador, listener, escuchador, oidor, ¿no? un buen oidor. No, un buen oidor, ¿no? Sí, oído de sí. No, porque en inglés te dice que oír no es lo mismo que escuchar, pero en español es diferente. El buen oído. En español, ¿cuál es? Escuchar y oír también. Escuchar y oír, bueno. Me parece que escuchaba ese libro. Dice que escuchar es entender lo que tú estás hablando. Y en este hermano yo estuve leyendo hoy por la mañana cuando iba para el trabajo, dice, una persona que es un buen oidor, dice, espera que la persona que va a hablar con él le diga todo lo que le tiene que decir. Para yo decirle una analogía de cómo debe ser la cosa más o menos, dice, imagínense cuando uno mete una toalla en un cubo y la saca y la exprime, empieza a botar agua. Bueno, uno tiene que dejar que la persona que está hablando con uno, sin interrumpir lo que está diciendo, que te exprime el cerebro hasta que no quede más agua y que todo el piso está lleno de agua. ¿Sabes qué? Llegué al trabajo hoy, la jefa mía, la supervisora directamente, vino hoy y dijo, déjame ver una caja de guantes. Y dice, aquí dice 50 contados. ¿Pero qué quiere decir 50 contados? Digo yo, que hay 50 guantes. Y el asistente me dice, hay 50 guantes. Ella sacó los guantes y empezó a contarlos. Y el asistente me mira así como diciendo, automáticamente, ¿qué fue lo que pensamos? Juzgamos apresuradamente. Esta mujer es una tonta. Si dice que hay 50, ¿para qué está contando 50? Pero ¿qué pasa? Dije, déjame acordarme lo que dice este hermano. Contó los guantes. Se pasó 10 minutos en eso. Cuando los contó dijo, ya sé lo que está pasando con Colombia. Colombia es donde van esos guantes. Dice, es que ellos me están pidiendo los guantes mal. Aquí vienen 50 guantes porque vienen 25 pares, pero no porque vienen 50 pares. Y ellos me estaban preguntando si vienen 25 pares o si vienen 50. ¿Viste? Y en conclusión, ese hermano también dice que nosotros vemos el mundo no como es, sino como somos nosotros. Exactamente. Pablo mismo dice, no juzguen apresuradamente. La Biblia es una cosa fuera de serie, ¿sabes? No juzguen apresuradamente porque